asistir hoy a una serie de intervenciones en el que el maestro de ceremonia será mi querido amigo y compañero de viejas aventuras de Canales, el profesor Vicente Pastor, entrañable amigo desde hace muchos años, que nos presentará a los diferentes premiados en la convocatoria del año 19, la doctora Noelia López Malpartida, doña Sandra Vicente Jiménez y don Íñigo Noriega, y finalmente tendremos una ponencia a cargo del profesor Miguel Hernán. Por lo tanto, parece que tenemos una magnífica mañana, que el único defecto que le puedo encontrar es, como ya he indicado, el hecho de que no sea presencial. Y si queréis, antes de iniciar la sesión y para no alargarnos en exceso, pues le voy a dar la palabra al doctor Luis Ortiz por si nos quiere decir algunas cosas en nombre de Asisa, a la que, por supuesto, y de manera muy importante, quiero expresar mi profundo agradecimiento por haber mantenido y por haber financiado las actividades de la Cátedra UAM Asisa ya durante 16 años. Es una de las cátedras veteranas, no sé si es la más veterana o está compartiendo con otra. Se trata de una actividad magnífica que se aprecia profundamente por la universidad y por la facultad, y que pues creo que no es obligado reconocer a Asisa pues el patrocinio durante todos estos años, que creo que ha dado unos magníficos resultados. El doctor Ortiz, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Pues les quiero dirigir unas palabras muy breves porque el acto es relevante para los que participan y no para... Yo tengo que ser el protagonista. Quiero excusar, en primer lugar, la ausencia del doctor Francisco Iborra, que, como saben todos, le trata de venir todos los años, pero un compromiso de última hora le ha impedido estar. En primer lugar, antes de que se me olvide, quiero agradecer al profesor Vicente Pastor la dirección de esta cátedra extraordinaria que tan magníficamente viene realizando desde hace ya casi 16 años. Y en estos agradecimientos no quiero olvidarme de los decanos Valentín Cuervas y Juan Antonio Vargas, también, por supuesto, la del actual Carlos Sánchez Ferrer, que son la expresión de este binomio Asisa-UAM. Es decir, cuando en un compromiso bilateral de dos instituciones relevantes se cree en un proyecto, tiene que haber un equilibrio en que las dos partes crean en este proyecto. Yo creo que después de estos años podemos decir con toda claridad que tanto Asisa como la Universidad Autónoma de Madrid creyeron en su día en este proyecto y siguen creyendo después de 16 años. Nosotros, Asisa, tenemos un compromiso clarísimo con la formación continuada y esto lo demuestra este periodo largo de patrocinio de esta cátedra de Gestión Sanitaria y Economía de la Salud. En este momento, ¿qué les voy a decir a todos ustedes de la importancia de combinar salud y economía? Que es justo el dilema que tenemos como sociedad, preservar la salud sin destrozar la economía. En la sanidad, la sostenibilidad de nuestro sistema, evidentemente, solamente será posible si somos cada vez más eficaces, pero sobre todo más eficientes. Nos van a pedir que hagamos más con igual o incluso con menos. Y ahí estos aspectos de gestión sanitaria y economía de la salud son relevantes. Quiero decir que nosotros queremos mantener nuestra colaboración con la Universidad Autónoma muchos años más, porque creemos en el proyecto de esta cátedra y en el desarrollo de sus actividades a lo largo de este periodo, magistralmente dirigida por Vicente. Y me quiero despedir con unas palabras de felicitación a los premiados que van a participar en el día de hoy y a los que lo serán, lo acaban de ser en la reunión que hemos tenido hace unos minutos del jurado de la cátedra, con la presentación de tesis y trabajos realmente importantes en el terreno de la gestión sanitaria y de la economía de la salud. Buenos días a todos y reitero los saludos y un abrazo telemático afectuoso del doctor Iborra. Como decía Carlos, nuestro decano, la exploración clínica no sustituye la vía telemática, no se puede sustituir a la exploración clínica y al contacto directo con el paciente. En fin, esperemos que el año que viene podamos tener esa cercanía que este año lamentablemente no tenemos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias, Luis. Es gratificante oír esas palabras, de manera que de los pasados 16 años esperemos que dentro de
muchos años y vuelva otro decano distinto a participar en estas reuniones. O sea que fantástico. Antes de dar la palabra a Vicente, quizá convendría recordar la conveniencia de, veo que casi todos los micrófonos están apagados, pero para evitar acoples y ruidos, que solo tengan el micrófono abierto las personas que están en el uso de la palabra, e incluso quizá sea razonable quitar también las cámaras en algún momento determinado. Y sin más preámbulos, Vicente, yo creo que como maestro de ceremonia te toca a ti ahora mismo dirigirnos a todos. Profesor Pastor, adelante. Muy bien, pues con mucho gusto. Debo también comenzar mi intervención expresando el agradecimiento de todo el equipo de la cátedra, Uamasisa, de Gestión Sanitaria y Economía de la Salud, por el apoyo que hemos recibido de las autoridades que nos presiden, y ahí incluyo también al profesor Garese, que ha mostrado su interés en asistir, pero su imposibilidad también de hacerlo presencialmente, al decano, al profesor, al amigo, al compañero, como él ha dicho, de tareas durante muchos años de vicedecanato con el profesor Valentín Cuervas, y sobre todo por el pozo que estas relaciones han dejado en todo ese equipo irrepetible, ¿no? También por la doble participación, ¿no? Como se ha señalado, acabamos de constituir el jurado que ha fallado los premios de la 16ª edición. Tengo que apuntalarle al amigo, al profesor Carlos Sánchez, que somos ya la cátedra más antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, reconocido por la universidad. No tenemos más mérito que el de haber seguido en esta tarea durante todo este tiempo. Y ¿hay algún problema, Gonzalo? ¿Hay algún problema? ¿Me escucháis? Sí, es que alguien está Te oímos compartiendo pantalla perfectamente, por error. Alguien ha compartido pantalla, sí. Ah, vale. Bueno, pues decía que tanto el decano como también el doctor Iborra, presidente de Asisa, que ya ha sido disculpado, y que, bueno, pues esta ausencia de última hora no empaña en absoluto el apoyo que viene dispensando a nuestra cátedra durante estos 16 años. También quiero agradecer el esfuerzo de los participantes, que supongo que nos están escuchando probablemente en otra situación anímica, ¿no? Ya con el dedo en el ratón, a la doctora Noelia Malpartida, a la doctora Sandra Vicente Jiménez, al doctor Íñigo Noriega, que también va a intervenir, y aprovecho para saludar al profesor Miguel Hernán, que lo hará desde Estados Unidos cuando sea de día, ¿no? Me imagino, ¿no? Cuando sea una hora factible para él, ¿no? También quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los asistentes a este acto, porque han recibido la correspondiente invitación, ¿no? Entre los que se encuentran tanto profesores como alumnos, como directivos, como compañeros, amigos todos ellos, en una cifra que no me atrevo a confirmar, pero que puede llegar en algún momento a las 200 personas, y que nos lo confirmará Gonzalo Martínez Alés, que está a los mandos del online, ¿no? Bien, no hace falta que les diga que el mundo ha cambiado. Hace un año, exactamente el 14 de noviembre del año pasado, estábamos en La Pagoda, celebrábamos un acto similar a este, que se añadía al final de los actos que se habían programado para el 50 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina. Nos mirábamos a los ojos, nos saludábamos, incluso nos abrazábamos antes y después de ese almuerzo entrañable que solíamos tener. Hoy, desgraciadamente, nada de esto es posible, pero estén seguros de que lo será. A este 16º aniversario de la cátedra resulta difícil desprenderse de otro centenario, el centenario de la otra pandemia de gripe, la de 1918, que, como saben,
nunca fue española, salvo porque España aportó los datos que logró recabar gracias a que no había participado en la Primera Guerra Mundial, que también fue llamada la Gran Guerra. En este sentido, recomiendo la lectura de una obra que se llama El jinete pálido, un ensayo escrito en el 2018 por Laura Spiney, británica, y que creo que es la aproximación más documentada a lo ocurrido y más ecléctica, a pesar de venir de una autora anglosajona. Precisamente, hablando de los datos, decía Bertrand Russell, que ya saben que fue matemático, filósofo y literato, y todo lo hizo bien, en todo fue brillante, hasta llegar a alcanzar el Premio Nacional de Literatura en 1950. Esta personalidad, que escribió sobre casi todo y tuvo tiempo para hacerlo porque vivió 98 años y falleció en 1970, escribió, por ejemplo, este libro, Ensayos sobre educación, que debería ser lectura obligada para todos los profesores e incluso para algunos políticos y políticas con responsabilidades en este campo. Aunque el mismo Bertrand Russell, quizá basado en su experiencia, aseguraba que los científicos se esfuerzan en hacer lo imposible posible, mientras que los políticos lo hacen intentando que lo posible se convierta en imposible. Ese texto acaba en su último capítulo dedicado a la universidad con unas palabras que no me resisto a leerles textualmente. Dice Bertrand Russell: 1000 temores viejos obstruyen el camino hacia la dicha y la libertad, pero el amor puede vencer al miedo, y si amamos a nuestros hijos, nada puede hacernos rechazar el gran don que está en nuestras manos conceder. Ese gran don es la educación. Y es esto precisamente lo que nos une a todos los que estamos hoy aquí, aunque sea de manera virtual. Y a esa función, la educativa, a la que modestamente pretendemos contribuir también desde esta cátedra, no puede y no debe pararse nunca, ni siquiera por causa de la primera pandemia televisada en directo. Por ello, paso a presentarles con gran satisfacción a estos jóvenes investigadores, ya no promesas, que han sido premiados en nuestra anterior convocatoria. Lo hago en primer lugar con la doctora Noelia López Malpartida, premio a la mejor tesis defendida en 2018 con el título Estudio de la carga de enfermedad hospitalaria asociada a la neoplasia maligna y carcinoma in situ anogenital en España. Esta tesis fue dirigida por la profesora Ruth Hill de la Universidad Rey Juan Carlos, que posiblemente será una de las personas que nos está acompañando. Y debo decir, como una pincelada personal, que Noelia trabaja en una multinacional farmacéutica. Muchas gracias. Y adelante, tienes la palabra, Noelia. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir con ustedes, como comentaban, los principales resultados de mi tesis doctoral del estudio de la carga de enfermedad hospitalaria asociada a la neoplasia maligna y el carcinoma in situ anogenital en España, pero quería comenzar dando las gracias a la cátedra UAM Assisa por la concesión de este premio y en especial, sobre todo, a mi directora de tesis, que sin ella no hubiese sido posible, y también a toda mi familia, que parte de ellos están aquí conectados hoy. Bueno,
La neoplasia maligna y el carcinoma in situ en las localizaciones de cérvix, vulva, pene, ano y vagina suponen una importante carga en nuestro ámbito. A pesar de que tenemos numerosas limitaciones para estimar la carga real en nuestro país, las estimaciones de estudios internacionales nos dicen que se producen aproximadamente unos 3.000 casos de cáncer en estas localizaciones y unos 36.000 casos de lesiones precancerosas de alto grado en ellas cada año en España. Como vemos en la diapositiva, es el cérvix el que lleva la mayor parte de la carga de enfermedad y una gran parte de este número de casos se debe a la infección por el virus del papiloma humano. Este es el virus del papiloma humano, que pertenece a la familia Papamiloididae y es un virus de ADN, es un virus bastante pequeño, de 54 nanómetros, de una sola cadena de ADN de 8.000 pares de bases, y es un virus ubicuo, bastante estable. Con las técnicas de recombinación genética se han identificado casi 150 genotipos que son capaces de infectar a humanos y unos 50 que afectan a animales. No se ha identificado transmisión entre especies hasta la fecha. Se puede considerar un virus bastante exitoso porque tiene una alta tasa de transmisibilidad y porque va a provocar infecciones que persisten mucho en el tiempo, pero que suelen ser asintomáticas. Como decía, se han identificado ya más de 150 genotipos que infectan a los humanos y se clasifican en 5 géneros que están representados en el árbol filogenético que pueden ver en la diapositiva. De estos 5 géneros, alfa, beta, gamma, mu y nu, generalmente nos centramos mucho en los alfa porque son los que son capaces de infectar tanto tejido mucoso como tejido cutáneo y van a ser los responsables de gran parte de los cánceres que se relacionan con el virus del papiloma humano. En cuanto al genoma, aquí está representado el genoma del VPH16, que es uno de los tipos más agresivos, y como vemos vamos a encontrar una región de control larga, donde generalmente se sitúan los sitios de unión para los factores de transcripción, y 8 genes, los cuales los clasificamos en función del momento que se sintetizan dentro del ciclo de replicación viral. Así encontramos las proteínas E, que se denominan E por early, porque son las primeras en sintetizarse, y las proteínas SELEC, que se denominan así por late, la palabra en inglés, que son las últimas en sintetizarse. De ellas sí que me gustaría resaltar la E6 y E7, que son las proteínas oncogénicas y las que van a determinar el potencial oncogénico del virus. Es precisamente en base a ese potencial carcinogénico que clasificamos los genotipos en función de si son de alto riesgo oncogénico o bajo riesgo oncogénico. Dentro de los de alto riesgo oncogénico identificamos el 16 y el 18, que son el responsable del 70% de los casos de cánceres asociados con este virus, y el 31, 33, 45 y 52 y 58, que en conjunto serían responsables de alrededor de un 20% adicional, siendo estos 7 genotipos responsables del 90% de los cánceres que se asocian al VPH. Y en cuanto a los tipos de bajo riesgo, tendríamos el 6 y el 11, que son tipos que normalmente no se asocian con una enfermedad maligna, pero sí con verrugas genitales y papilomatosis respiratoria recurrente, que son responsables de una importante morbilidad e impacto en la calidad de vida de los pacientes que la sufren. En global, estos son datos de estudios internacionales, se estima que el VPH es responsable del 4,5% de los cánceres que ocurren en humanos. Si lo dividimos por género, en las mujeres este porcentaje se incrementa hasta el 8,6%. Cuando hacemos un análisis de la fracción atribuible de estos cánceres por localización, observamos que el cáncer de cérvix es el que se asocia en prácticamente el 100% de los casos. De hecho, se considera que la infección por el VPH es una causa necesaria para el desarrollo de este tipo de cáncer. Y luego vamos a encontrar una fracción variable en otros tipos de localizaciones, como puede ser el ano, que se asocia en un 88% a la infección por el VPH, vulva y vagina, que estarían en torno al 25 y 78 respectivamente, y pene en torno al 50%, aunque es un cáncer menos frecuente. Y luego tendríamos el cabeza y cuello, todos los tumores de cabeza y cuello, que se asocian en una fracción variable dependiendo de la sublocalización, y aquí también vamos a encontrar gran variabilidad geográfica. Como decía, el VPH es una infección de transmisión sexual y es una infección extremadamente frecuente. Se estima que en torno al 80-85% de los individuos sexualmente activos van a estar expuestos al VPH en algún momento de su vida. Generalmente vamos a encontrar el pico de la prevalencia de la infección, como está representado en la figura, poco tiempo después del inicio de las relaciones sexuales, alrededor de los 20 años.
Sin embargo, la mayoría de estas infecciones, el sistema inmune va a ser capaz de controlarlas y van a regresar o va a ser capaces de aclararlas con normalidad. Sin embargo, es la persistencia de esta infección la que nos va a predecir el riesgo de desarrollo de lesiones precancerosas y cánceres. Las lesiones precancerosas normalmente se producen como consecuencia de esta persistencia alrededor de 5 o 7 años y tienen lugar alrededor de los 30 a 40 años. Normalmente estas lesiones, si son de bajo grado, puede haber probabilidad de que el propio sistema inmune pueda controlarlas y haya una regresión espontánea, pero ya cuando estamos en lesiones de alto grado, generalmente se tienen que aplicar técnicas de tratamiento, ya sea tratamiento quirúrgico, para poder evitar una progresión a cáncer. Cuando estas lesiones precancerosas no se observan con anterioridad es cuando podemos tener lugar ese cáncer que, como vemos, es una expresión infrecuente de una infección que es muy frecuente. Aquí está representada la carga de enfermedad atribuible a los 9 genotipos más frecuentes que hemos visto antes en España. Como vemos, en la base de la pirámide estarían las verrugas genitales. Se producen casi 50.000 casos anuales de verrugas genitales. Luego, las lesiones precancerosas de alto grado, en torno a 27.650 casos de CIN2+, que se producen en España cada año. Y el cáncer cervical. Estos son datos del 2016 y se estimaba que se producían unos 2.114 casos anualmente. Ahora, los datos más actualizados de 2019 nos proporcionan unos números ligeramente inferiores, en torno a 1.900 casos anuales que se están produciendo de este cáncer. En la parte superior de la pirámide ya vemos enfermedades menos frecuentes que afectan también a ambos sexos y que he comentado anteriormente, como las lesiones preneoplásicas en otras localizaciones, en ano, en vulva, en vagina y en pene, y luego los cánceres de cabeza y cuello y los cánceres anogenitales diferentes a cervix. Con todo esto, y precisamente por la carga de enfermedad tan importante que es consecuencia del virus del papiloma humano, desde el 2007 hay disponible 2 vacunas, una vacuna bivalente y una vacuna tetravalente, y desde el 2017 está disponible también una vacuna nonavalente. La indicación de estas vacunas es la prevención de las lesiones precancerosas cervicales, vulvares, vaginales, anales y los cánceres en estas localizaciones, y en el caso de la vacuna tetravalente y nonavalente, que incluyen los genotipos de bajo riesgo, el 6 y el 11, también las verrugas genitales. Pues teniendo en cuenta esta introducción, paso a detallar la justificación y objetivos de mi tesis doctoral. Como hemos visto, la carga de enfermedad asociada al virus del papiloma humano supone un importante impacto al sistema sanitario, pero hay diversos factores que pueden estar modificando su epidemiología. En primer lugar, en los últimos años se ha producido una modificación de los hábitos sexuales que puede estar repercutiendo de forma que estos tipos de cánceres y enfermedades se estén incrementando. Pero por otro lado, se han puesto en marcha programas de vacunación frente al VPH. En concreto, en España, este programa comenzó en el 2007 y va dirigido a niñas entre 12 y 14 años y en la actualidad tiene una cobertura que estaría cercana al 80%. Y por otro lado, en España ya llevamos décadas con un programa de cribado focalizado exclusivamente en el cáncer cervical. Es un programa oportunista basado en la citología, pero que está evolucionando a un programa poblacional basado en el test VPH que en la actualidad tiene mayor sensibilidad. Como vemos, la cobertura de este programa de cribado es bastante alta. Se estima que en torno al 72,4% de las mujeres que estarían en edad de cribado, entre los 25 y 64 años, se habrían realizado al menos una citología en los últimos 5 años. A estos factores también hay que añadir el avance que se ha producido en los tratamientos de la patología oncogénica y que también hacen que se incremente la supervivencia de los pacientes y que se mejore el manejo en la práctica clínica de estos cánceres. ¿Cómo podríamos medir esta epidemiología? Bueno, pues las bases de datos que tenemos disponibles en nuestro país fundamentalmente las resumimos en 2. Por un lado tenemos REDECAN, que es la red de registros de cáncer. Actualmente existen 14 registros regionales. El inconveniente de esta red es que carece de un registro nacional y hay provincias que no están incluidas dentro de esta red y muchas veces, aunque podamos hacer estimaciones a nivel nacional, estos cánceres no se comportan de forma homogénea y hay una gran dependencia de factores sociodemográficos que podrían dificultar nuestro estudio a través de esta base de datos. Por otro lado, esto nos valdría para el cáncer, pero en el caso de las lesiones precancerosas no hay ningún registro a nivel nacional que se esté utilizando para evaluar la epidemiología asociadas a estas enfermedades.
Por otro lado, disponemos del conjunto mínimo básico de datos, que es la base de datos de hospitalización. Es una base de datos poblacional que cubre prácticamente la totalidad de la población española y que ya se había actualizado con anterioridad para la evaluación de la epidemiología de los cánceres cervicales, vulvares, vaginales, ano y pene. De hecho, los últimos datos que había de evaluación con esta base de datos para el cáncer cervical eran del 2002 y para el resto de cánceres en torno al 2008. Considerábamos que realizar una actualización de estos datos, teniendo en cuenta que muchos de ellos tenían ya un decalaje de 14, 15 años en el momento que nosotros empezamos con este trabajo, iba a ser muy relevante para la toma de decisiones de salud pública y para la evaluación económica de las intervenciones enfocadas tanto al tratamiento como a la prevención de estas enfermedades. Pues bien, el objetivo de nuestra tesis es estimar la carga hospitalaria asociada a la neoplasia maligna y el carcinoma in situ en el cuello de útero, vulva, vagina, ano y pene en la población general española durante un periodo de 12 años para el cuello del útero, que era donde no teníamos datos, y un periodo de 5 años, del 2009 al 2013, para el resto de localizaciones, que eran los últimos datos disponibles en el momento de la realización de la tesis, ya que la base de datos del CMVD va con un ligero decalaje en cuanto a años. En cuanto a objetivos secundarios, de forma resumida, decir que lo que estimamos es tasa de hospitalización, tasa de mortalidad y tasa de letalidad asociada tanto a la neoplasia maligna como al carcinoma in situ, ya que utilizamos el carcinoma in situ para evaluar esas lesiones precancerosas. También describir el coste medio de la hospitalización y la estancia media hospitalaria asociada a estas enfermedades y analizar cómo varían todos estos parámetros en función de la edad de los pacientes, en función del periodo de estudio y también en la patología anal en función del género, de si estamos evaluando hombres o mujeres. En cuanto a la metodología de estudio, como he comentado anteriormente, utilizamos el CMVD, que recoge las altas hospitalarias del 98% de los hospitales públicos y se estima que cubre el 99,5% de la población española, y la información que obtenemos de cada hospitalización en el CMVD nos ofrece información sobre paciente en cuanto a fecha de nacimiento y sexo, episodio en cuanto a admisión y alta, que nos permite calcular la estancia media hospitalaria, tipo de ingreso, alta e intervención, y una serie de datos clínicos en cuanto a diagnóstico principal, diagnóstico secundario, que también nos permiten calcular costes. Como he dicho anteriormente, además de ser utilizada para la evaluación de estas enfermedades, el CMVD ha sido utilizada tanto a nivel nacional como a nivel internacional para evaluar la epidemiología de las enfermedades infecciosas, algunas prevenibles por vacunas y otras no, como el rotavirus, varicela, herpes zóster, neumococo, y otras enfermedades no infecciosas como el Parkinson. Lo que hicimos nosotros fue seleccionar todos los códigos del CIE 9 en estas localizaciones. Utilizamos la versión 9 porque es la que se aplicaba durante este periodo, y con todo esto, durante los diferentes años del periodo de estudios, fuimos analizando los parámetros que he comentado. Recogíamos edad, tipo de alta, estancia media hospitalaria, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y los costes los calculábamos con los grupos relacionados de diagnósticos, los GRDs. Para ello calculamos edad media de hospitalización, estancia media hospitalaria y el coste medio, y las tasas de hospitalización, mortalidad y letalidad. A continuación les voy a presentar los resultados que obtuvimos en la tesis. En primer lugar, en cuanto al número de hospitalizaciones que registramos durante el periodo de estudio, como verán, recopilamos más de 3.600 hospitalizaciones que se asociaban a la neoplasia maligna y el carcinoma in situ de ano en hombres y mujeres, 4.156 asociadas a pene, 9.896 asociadas a vulva y vagina y casi 75.000 asociadas a cervix. Hay que decir, como antes apuntaba, que en el caso de cervix el periodo de estudio es de 12 años. Pero si bien es verdad que si limitamos el estudio al 2009-2013, el número de hospitalizaciones que obtuvimos de cervix es casi el doble de la suma de las hospitalizaciones recopiladas para el resto de localizaciones, con lo cual es evidente que la carga en cervix es mucho mayor que la carga en el resto de localizaciones anatómicas. A continuación hicimos un análisis por localización y empezaríamos por la neoplasia maligna y el CIS de ano. De las hospitalizaciones que registramos en esta localización, el 50% se registraron en hombres y el 12% se registraron en individuos con coinfección por el VIH. En general, en los individuos con VIH observamos un mayor coste de hospitalización, una mayor estancia hospitalaria y además estas hospitalizaciones se daban a una edad más joven. Cuando hacemos la comparación entre sexos, lo que observamos es que tanto la neoplasia maligna como el CIS en los hombres se dan a menor edad,
y van asociados con mayor coste y mayor estancia hospitalaria, con lo cual para esta patología en los hombres es donde vamos a encontrar un mayor impacto. Cuando vemos cómo evoluciona la tasa de hospitalización por edad y por periodo, tenemos la gráfica que aparece en la diapositiva. La tasa media de hospitalización para la neoplasia maligna y el CIS de ano en los hombres estaría en torno a 2 casos por 100.000 en hombres mayores de 14 años y observamos que fundamentalmente las mayores tasas de hospitalización se van a dar a las edades más superiores, a partir de los 70 años. Además, y una cosa muy interesante, es uno de los hallazgos principales, es que encontramos un incremento de la tasa de hospitalización por esta enfermedad en los hombres a lo largo del periodo de estudio, con lo cual esta patología se está incrementando en el género masculino. En el caso de las mujeres, la tasa media de hospitalización es de 1,6 casos por 100.000. Y lo que observamos es que, si bien es cierto que las mayores tasas de hospitalización se registran también a mayor edad, porque como ven el patrón es muy parecido, cuando analizamos esto por el periodo de estudio, la gráfica es bastante estable, es decir, no encontramos diferencias significativas de la tasa de hospitalización a lo largo del periodo de estudio. O sea, a diferencia de lo que ocurría en hombres, que sí que se iba incrementando, en las mujeres esta tasa ha permanecido estable durante este periodo. Cuando pasamos a analizar la localización en pene, como decía anteriormente, se habían registrado 4.156 hospitalizaciones. La mayor parte de estas hospitalizaciones se codifican como neoplasia maligna y observamos que la edad media de hospitalización está casi en torno a los 68 años, que es una edad mayor de la que observábamos en el caso del ano. La estancia media hospitalaria está en torno a los 8 días y un coste medio de hospitalización de 5.250 euros. Aquí, cuando analizamos la variación de la estancia media y los costes por el periodo y la edad, vamos a observar un patrón que se va a repetir en todas las localizaciones. Y es que la estancia media generalmente va disminuyendo a lo largo de los años y aumentan los costes de hospitalización. Esto va muy relacionado con las nuevas técnicas de manejo clínico de los cánceres, que lo que nos están permitiendo es acortar la estancia media hospitalaria de los pacientes, pero es verdad que van asociada a unos costes mayores y esto es lo que representa este análisis. En cambio, por edad, nos encontramos individuos que pueden tener más comorbilidades, más complicaciones y en general nos encontramos que todas las neoplasias malignas y CIS, todas estas hospitalizaciones se van a incrementar los costes por la edad y también se incrementa la estancia media hospitalaria por la edad. Cuando vemos la tasa media de hospitalización, cómo varía por edad y por año, en el caso de pene la tasa está en torno a 4,3 casos por 100.000 y observamos que efectivamente hay un incremento por la edad, pero con respecto al periodo también permanece bastante estable. Pasamos a la patología de cérvix, que como decía es la más numerosa. En este caso, de las 74.933 hospitalizaciones que registramos, 48.000 se registran como neoplasia maligna, pero hay un porcentaje importante, en torno al 30%, que se registra como carcinoma in situ, unas 27.124 hospitalizaciones. Hay que resaltar la edad media de hospitalización, porque a diferencia de lo que ocurría en las localizaciones de ano y de pene, que estaban en torno a los 68 años, 62 años, la edad media de hospitalización en cérvix es de 54 años para la neoplasia maligna y de prácticamente 42 años para el carcinoma in situ. Esto pone de manifiesto el impacto no solo a nivel de número de carga de enfermedad de esta localización, sino también el impacto social, porque está afectando a mujeres jóvenes en edad laboral activa y el impacto que esto supone es incluso mayor. Como mencionaba anteriormente, el análisis por el periodo y por la edad es el mismo que en el resto de localizaciones. Por el periodo observamos que disminuye la estancia media y aumentan los costes, y en la edad observamos que se incrementan ambos parámetros. Aquí pueden ver la evolución del coste medio hospitalario asociado a la neoplasia maligna y el CIS, tanto en conjunto como por separado, y lo que observamos es que el mayor coste de hospitalización, esa mayor tendencia se ha observado en el manejo de la neoplasia maligna. Luego veremos un poquito más a qué puede ser debido esto y las nuevas guías de manejo que probablemente estén relacionadas con este incremento en los costes. La tasa media de hospitalización para la neoplasia maligna y el CIS en cérvix está en torno a 27 casos por 100.000. Como vemos, es muy superior de la que hemos encontrado en el resto de localizaciones. Y el patrón que nos encontramos es un patrón diferente al que hemos visto hasta ahora. Aquí pueden ver cómo las mayores tasas de hospitalización no aparecen en las edades más superiores, sino en las edades más centrales, en concreto entre los 45 y 59 años. Y además se ve una disminución muy marcada en el tiempo de esta patología. En global,
para neoplasia maligna y CIS, disminuye un 26% la tasa de hospitalización para estas patologías en los 12 años del periodo de estudio. Para evaluar cuál ha sido el motivo y cuál es el motor de esta disminución, analizamos por separado la neoplasia maligna y el CIS. Aquí pueden ver cómo se comportan las tasas de hospitalización de la neoplasia maligna y ven que es verdad que se observa una disminución. Esta disminución está en torno al 14% cuando analizamos solo neoplasia maligna y se concentra fundamentalmente la patología en 45-59 años. Pero cuando vemos qué ocurre con el carcinoma in situ, vemos que la patología se concentra en torno a los 30 y 44 años y aquí sí que observamos una marcada disminución del 40% de la tasa de hospitalización. Y esto pone de manifiesto el cambio tan significativo que se ha producido en la tasa de hospitalización del carcinoma in situ, que probablemente tenga una causa multifactorial que luego comentaremos. Por último, en el caso de la localización de vulva y vagina, que registramos casi 9.896 hospitalizaciones, la mayor parte como neoplasia maligna, observamos una edad media de hospitalización casi 20 años superior a la que estábamos observando en el caso de cervix, con 72 años para la neoplasia maligna y 57 años para el carcinoma in situ. De nuevo, la estancia media hospitalaria va a disminuir durante el periodo de estudio, mientras que los costes se incrementan y cuando observamos el análisis por la edad, ambos parámetros se incrementan a edades mayores. Cuando vemos cómo se comporta la tasa de hospitalización por edad y por periodo, si recordamos las gráficas en ano y en pene, prácticamente tiene el mismo patrón. La tasa media es un poco más alta, es de casi de 10 hospitalizaciones por 100.000 y observamos que hay un incremento significativo con la edad, pero durante el periodo se mantiene bastante estable. Hay una aproximación que realizamos en el caso de vulva y vagina porque el CMVD no nos daba información acerca de la relación de estas patologías con la infección por el VPH, pero sí que sabemos que en el caso de vulva y vagina son las lesiones que aparecen a menor edad las que se suelen relacionar con el virus del papiloma humano, porque aquellas lesiones que aparecen por encima de los 55 años suelen tener lugar como consecuencia de enfermedades de larga evolución como el líquen escleroso. Cuando hacemos esta división vemos que en las mujeres menores de 55 años la tasa media de hospitalización estaría en torno a 2 casos por 100.000, frente a las mujeres mayores de 55 años que estaría en torno a 22 casos por 100.000. Realizando este análisis sí que podemos hacer una aproximación para intuir que la mayor parte de la carga de enfermedad en vulva y vagina que estamos evaluando aquí probablemente no esté relacionada con el virus del papiloma humano por la edad en la que aparece. Para ir finalizando, cuando hacemos un análisis global de cómo han evolucionado las tasas de hospitalización durante el periodo de estudio, hemos observado 3 patrones diferentes. Por un lado, hemos observado una disminución muy significativa de la tasa de hospitalización de la neoplasia maligna y CIS en cervix, sobre todo cuando hemos observado el CIS con esa disminución del 40%. Por otro lado, en el caso del ano, hemos observado un aumento significativo de esta carga de hospitalización en los hombres solo. Y por otro lado, en vulva, vagina, ano, en mujeres y penes, no hemos observado cambios significativos. Esto sí que nos puede dar información porque, como mencionaba al inicio de la presentación, vulva, vagina y pene se relacionan en menor porcentaje con el VPH y en el caso de la patología anal en mujeres es una patología muy poco prevalente. Pero sí que observamos unos cambios muy marcados en cervix y una tendencia incremental en ano en hombres. Y sí que evaluamos un poquito más cuáles podrían ser las causas de esto. En primer lugar, en cuanto a la disminución en cervix, hay 3 factores que probablemente estén produciendo esta disminución. Por un lado, se han producido cambios en las guías de manejo clínico y unos avances muy importantes en el tratamiento de esta patología, pues con la realización de una linfadenectomía pélvica que nos da información sobre el estado positivo o negativo de los ganglios y que también nos ayuda a un manejo clínico mejor de la enfermedad. Por otro lado, disponíamos de un programa de cribado que, como he comentado al inicio de la presentación, está muy instaurado en España y esto es probablemente lo que nos esté dando mucha disminución de esta patología, que es la única, por otro lado, que se puede prevenir de esta forma, de toda la relacionada con el VPH. Y también hay que tener en cuenta que mucha parte del carcinoma in situ que estamos viendo actualmente se está tratando de forma ambulatoria. Cada vez son menos las hospitalizaciones que se realizan
como consecuencia de conizaciones, que es al final el tratamiento excisional más común para las lesiones cervicales de alto grado. Y por último, tendríamos la vacunación. En el caso de la vacunación, los estudios internacionales sí que nos ponen de manifiesto el impacto que ha tenido la introducción de las vacunas en la disminución de las lesiones de alto grado. Este es un ejemplo de Australia, en el que se ha cambiado el panorama epidemiológico de las lesiones de alto grado como consecuencia de la introducción de la vacuna, pero bien es cierto que por las cohortes en las que nosotros estamos viendo esta disminución y teniendo en cuenta que en nuestro país la vacunación empezó en mujeres de 14 años en el 2007, realmente la edad de las mujeres vacunadas todavía no se corresponde con la edad de las mujeres en las que estamos viendo esta disminución, con lo cual realmente la vacunación no es un factor que esté influyendo ahora en el análisis actual que estamos haciendo, pero sí esperamos que en el futuro impacte de forma muy significativa en la disminución de la epidemiología de las enfermedades relacionadas con el VPH. Por otro lado, en cuanto a la tendencia creciente que hemos observado en la patología anal que requiere hospitalización, sí que vemos que esto está muy en consonancia con los datos que nos ofrecen los estudios internacionales. Aquí observamos tanto los datos de Estados Unidos como los datos del Reino Unido y observamos que esta modificación de los hábitos sexuales está haciendo que esta patología, que sí que es verdad que sigue siendo poco prevalente, pero sí se está observando que va en aumento. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España, la patología anal es más común en los hombres que en las mujeres y aunque siendo muy poco prevalente, esto es contrario a lo que pasa en otros países y esto quizá también tenga que ver con hábitos sexuales y también codificación de esta patología. Por último, el análisis de costes que hemos realizado lo que nos da es una información muy importante que consideramos que puede ser de interés a la hora de evaluar posibles intervenciones en el futuro. Por un lado, hemos observado que el mayor coste medio hospitalario se lo llevan las hospitalizaciones por neoplasia maligna y FIS que tienen lugar en ano en los hombres, con un coste medio de 6.565 euros. Y por otro lado, el menor coste de hospitalización se asocia a la hospitalización en cervix, de 4.456 euros. A pesar de que el coste unitario por hospitalización en cervix sea menor, es cierto que por el gran número de hospitalizaciones que encontramos es el que se asocia con un mayor impacto económico. En los 12 años del periodo de estudio se estima que hay un gasto de hasta 333 millones de euros en toda la patología hospitalaria relacionada con el cervix. A esto habría que añadir todos los costes indirectos y todo el manejo extrahospitalario, con lo cual realmente estamos ante una patología que supone un impacto económico muy potente. En cuanto a la patología no genital diferente del cervix, en los 5 años del periodo de estudio estamos calculando unos 95 millones de euros de gasto hospitalario, con lo cual también pone de relevancia que, aunque es verdad que es una patología menos frecuente, la no genital diferente del cervix, también tiene un impacto económico significativo. Solo en 2013, que es el último año que tenemos para todas las localizaciones, el coste de la patología de cervix intrahospitalaria fue de 31 millones de euros y el resto de la patología no genital de 20 millones de euros. En cuanto a las limitaciones del estudio, en primer lugar, con la base de datos solo podemos registrar hospitalizaciones, podemos hacer estimaciones posteriores de la incidencia, pero realmente solo registramos hospitalizaciones y estamos supeditados a una buena codificación y registro de las mismas. Y también la máxima dificultad es la información incluida en el registro. Por eso tenemos que hacer aproximaciones para evaluar cuánta fracción de esta patología se asocia al VPH, porque no disponemos de información sobre si la lesión se puede atribuir o no al VPH. Y luego el cálculo de los costes que está realizado en base de los grupos relacionados de diagnóstico, que si bien es verdad que es una metodología que está muy aceptada a nivel internacional, pues pierde información acerca del estatus actual de cada uno de los pacientes. Paso a detallar las conclusiones muy brevemente. Como he mencionado a lo largo de la presentación, lo que hemos observado es que hay una importante carga de enfermedad relacionada con estas hospitalizaciones. En el caso del ano, el 55% se va a registrar en los hombres. En ellos, esta enfermedad hospitalaria se registra a menor edad, se asocia a una mayor estancia hospitalaria y a unos mayores costes. Hay un incremento significativo de esta tasa en los hombres a lo largo del periodo de estudio y en cervix lo que hemos encontrado es una disminución significativa que es muy marcada para el carcinoma in situ de hasta el 40% y que se hace más evidente del 2011 en adelante.
En cuanto a las hospitalizaciones por vulva y vagina, lo que observamos es que la mayor parte, el 82%, se están produciendo en mujeres mayores de 55 años y es poco probable que sean asociadas al VPH. En general, hemos observado que toda la carga hospitalaria asociada a la neoplasia maligna y el CIS de cervix es superior a la del resto de localizaciones y se registra a una edad más temprana, y que en todas las localizaciones, tanto las tasas como la estancia media hospitalaria tiende a incrementarse significativamente por la edad. Y por último, lo que observamos es que la importancia de los costes que suponen estas patologías. El coste medio por hospitalización de neoplasia maligna y CIS de ano es el mayor. En total, en los 12 años del estudio, se han superado los 333 millones de euros como consecuencia del manejo hospitalario de la patología cervical y 95 millones de euros en los 5 años relacionado con la patología anogenital diferente de cervix. Entonces, dada la importante carga de enfermedad que se asocian a estas hospitalizaciones y su impacto en el Sistema Nacional de Salud, sí que creemos importante realizar un seguimiento continuado de estas hospitalizaciones para su monitorización, para su evaluación de posibles cambios, que esperamos que en el futuro incluso sean más evidentes, y también para evaluar posibles intervenciones terapéuticas y preventivas y ver qué está pasando en nuestro país como consecuencia de las que ya hay actualmente puestas en marcha. Y con esto quería agradecer de nuevo el premio, agradecer la oportunidad de compartir estos resultados y muchas gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias Noelia. Por las características de este acto, desgraciadamente no podemos hacer preguntas directas, por lo que vamos a pasar a presentar sin solución de continuidad a la doctora Sandra Vicente Jiménez, que es la premio al mejor trabajo publicado en revistas nacionales e internacionales en 2018, con un trabajo que tenía por título Cost Effectiveness of Carotid Surgery, y que está publicada en una revista muy conocida como es el Annals of Vascular Surgery. Unas palabras sobre Sandra, que es antigua alumna de la Facultad de Medicina de la UAM, creo que de la cosecha del 2008, que fue buena cosecha aquella, y es una persona que destaca por cómo aprovecha su tiempo, ¿no? Ya que en tan poco tiempo desde su licenciatura hasta el momento, pues ha conseguido especializarse vía MID en angiología y cirugía vascular, ha ampliado su formación en otros países, participa en triatlones e incluso ha atravesado el Atlas, aunque sea en la parte media del Atlas, en bicicleta, cosa que no está al alcance de muchos de los que le estamos escuchando. Así que adelante, Sandra, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Darle la enhorabuena también a la compañera Noelia por su magnífico trabajo. Si me permiten, espero que todos ustedes estén bien dadas las circunstancias y agradecer, como no, tanto a la universidad como a SISA esta cátedra, esta unión entre ambos, porque de verdad que nos da una oportunidad a los médicos que, además de hacer la labor asistencial, seguimos teniendo estas inquietudes y nos da una opción muy buena para presentarlas. Agradecer también a los autores que han participado en este trabajo, porque sin duda sin ellos sería imposible. Esto es una labor de muchas personas. Y agradecer también a las familias a las que les quitamos tiempo por seguir con esta profesión que nos engancha, ¿no? Agradecer también al doctor Vicente Pastor y a Gonzalo, que están ahí detrás de la organización, siempre atentos. Y bueno, sin más, les paso a presentar brevemente nuestro estudio. Es un estudio acerca del tratamiento de la estenosis carotidia en el ictus, mediante 3 tipos de técnicas, que son las que existen habitualmente. Se hizo un análisis de seguimiento a 11 años en un total de 351 pacientes. Para posicionar el ictus es la segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera, si hablamos de las mujeres, y la Organización Mundial de la Salud lo define como una alteración focal de la función neurológica que dura más de 24 horas sin otra causa aparente que lo justifique.
Esto afecta, tiene una incidencia de más de 16 millones de personas al año y no es solo una importante causa de mortalidad, sino también de discapacidad. De todos los ictus, entre el 80 y el 90% son isquémicos, es decir, son infartos cerebrales, no hemorragias cerebrales, infartos cerebrales. Y de estos, en torno al 20 o el 30% tienen un origen en un estrechamiento de la carótida. Entonces, tradicionalmente, la manera de intervenir esta carótida con el estrechamiento que había producido el infarto era hacer una endarterectomía carotidia, es decir, limpiar la carótida y quitar esta placa de suciedad. Esto ha sido la visión tradicional. Pero en los últimos 12 o 15 años, pues la llegada de las nuevas tecnologías como los stent carotidios han hecho que se haya dividido un poco la vertiente médica entre los más conservadores que siguen diciendo si la cirugía convencional nos funciona correctamente, ¿por qué vamos a cambiarla? Y los médicos que decimos, bueno, pues los nuevos dispositivos están aquí para ayudarnos, para echarnos una mano y para facilitar la incorporación a la vida normal de los pacientes, entonces, ¿por qué no evaluarlos e incluirlos en nuestra cartera de servicios? Entonces, la hipótesis de nuestro trabajo fue primero demostrar si efectivamente en la patología carotidia, en la estenosis carotidia, el tratamiento endovascular tenía los mismos resultados clínicos, tanto de manera inmediata a los 30 días, a los 6 meses, al año y a los 4 años, como de forma tardía. En pacientes sintomáticos, es decir, en aquellos pacientes que ya hayan tenido un ictus y nuestro objetivo era limpiar la carótida para evitar un segundo ictus, como en pacientes asintomáticos que por estudio cardiovascular habíamos visto que tenía esta estenosis carotidia y queríamos prevenir, hacer una prevención primaria y evitar un primer infarto. Y queríamos comprobar que efectivamente la introducción de estos tratamientos endovasculares, a pesar de que incrementaban y que incrementan el coste tecnológico en el quirófano, pueden llegar a ser coste efectivos. Los objetivos primarios fueron determinar la morbilidad inmediata tanto en pacientes sintomáticos, ya con el ictus, o pacientes asintomáticos para hacer prevención primaria, determinar la morbilidad tardía a 4 años, comparar la mortalidad de los 3 grupos de pacientes y el porcentaje de supervivencia. Como objetivos secundarios del trabajo fue analizar qué factores tenían estos pacientes para influir en esta supervivencia y determinar, hacer un estudio de coste-efectividad, incluyendo 2 tipos de estudio, el coste-proceso, es decir, el coste directamente vinculado con el ingreso hospitalario para el tratamiento, como el coste total, es decir, el coste-proceso más el coste del seguimiento del paciente a lo largo de 11 años. Y determinar, gracias a la intervención, cuántos años de vida le reportábamos al paciente y cuántos años de vida ajustados a la calidad de vida que le habíamos dado al paciente gracias a esta intervención. ¿Y por qué el hecho de hacer una evaluación económica? Pues porque, como comentaba, el hecho de incrementar estos nuevos avances tecnológicos supone como médicos que elevemos nuestros estándares de asistencia a los pacientes. Pero claro, esto nos obliga a refinar nuestras habilidades como profesionales, pero no quiere decir que simplemente porque haya salido el último stent tengamos que utilizar el último stent, sino que hay que evaluar estas tecnologías. Y lo que hay que evaluar es qué cambios suponen en la vida del paciente y qué cambios suponen en su calidad de vida, como para demostrarme que efectivamente tengo que utilizar esta nueva tecnología. Por tanto, creemos que es la unión de los resultados clínicos y los estudios económicos los que nos tiene que llevar a tomar la decisión de si utilizamos una nueva tecnología o no. En cuanto a estudios económicos relacionados con el tratamiento carotidio, existen hasta la fecha, hasta la publicación de nuestro artículo, existían un total de 7 artículos. Las características habituales de estos artículos es que tenían un seguimiento muy a corto plazo. Habitualmente eran solamente seguimientos a 2 años o incluso no tenían en cuenta el seguimiento del paciente y solamente analizaban los costes de la hospitalización. Los resultados fueron diversos. La mayor parte de ellos asumían que el stent, el ASC, era ligeramente más caro, salvo en un estudio que decía que la cirugía convencional en arterectomía era más cara, y en un estudio dijo que no había diferencia de costes, pero insisto que eran estudios
o que comparaban los datos del propio centro frente a la literatura, o que tenían poco número de pacientes, o que no incluían el seguimiento, o si lo incluían era un seguimiento a 2 años. En ese contexto decidimos hacer un estudio de tipo cuasi experimental en la provincia de Toledo, donde hice la residencia, en un total de 351 pacientes, en un periodo desde enero de 2003 a diciembre de 2014, y para ello utilizamos nuestra base de datos prospectiva del hospital, yendo historia de paciente, pues historia de paciente, recabando los datos de morbilidades, factores de riesgo, número de copias que se han realizado, la base de datos propia del laboratorio vascular, donde determinamos datos propios de la ecografía, y para la parte económica utilizamos el GESCOT. En cuanto a los costes, hicimos, como les comentaba, un análisis de costes del proceso, de lo que es la propia hospitalización en el momento en el que se trata la carótida, como un coste total que es la suma del coste proceso más el coste durante el seguimiento de todas las pruebas que se le hace al paciente. En cuanto a las variables económicas, como comentaba la doctora Noelia, nosotros también utilizamos el GRD, que es efectivamente lo más utilizado a nivel internacional. Es la forma más importante que tenemos para la toma de decisiones, la unidad mínima que podemos utilizar, y nos permite medir en términos relativos el consumo de recursos, aunque todos conocemos también las limitaciones que tienen los GRDs y la codificación, que esta es la forma de calcularla. Además de los costes, hicimos un análisis de coste-efectividad y coste-utilidad. Como todos sabemos, en el análisis de coste-efectividad no solo se tienen en cuenta los costes, sino que se compara frente a los años de vida que le hemos reportado a ese paciente después de la intervención. Y el análisis de coste-utilidad, que además de reportar el coste, lo compara con los años de vida ajustados a la calidad de vida del paciente que le hemos reportado después de la intervención. Para hacer este análisis de coste-utilidad tenemos que darle el valor de 1 al paciente que está sano, que le hemos intervenido y no ha tenido ninguna complicación. Le damos el valor de 0 al paciente que después del procedimiento ha fallecido. Y aquí les dejo representadas en esta tabla los diferentes valores según las posibles complicaciones que podían tener nuestros pacientes. Si habían tenido un infarto de miocardio, un AIT, es decir, una afectación transitoria, o si había tenido un ictus mayor. En cuanto a los costes que nosotros estuvimos utilizando, los represento en euros y en dólares, ya que en el artículo, para que tuviese una mayoría nacional, y se representaron. Estos fueron los costes medios que teníamos de UBI, de cama de hospitalización, coste de tiempo de quirófano y el coste de tiempo de anestesia. Y en cuanto a nuestros resultados, de forma breve, no me voy a meter en todas las variables clínicas. Esto sería una tabla que representa todos los factores de riesgo que se tuvieron en cuenta. Y lo único que viene a demostrar es que no hubo diferencias en ninguno de los grupos y, por tanto, los grupos eran homogéneos y podían ser comparables. En el tramo de la izquierda podemos ver todos los pacientes. En el grupo intermedio serían los pacientes sintomáticos, aquellos que ya habían tenido un ictus, y en el grupo de la derecha los pacientes asintomáticos. Y como comentaba, no hubo diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables. En cuanto a las complicaciones, se valoraron infarto agudo de miocardio, ictus, muerte, ictus que provocase la muerte y el exitus a los 12 años. En principio no hubo diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los dos grupos, ni en sintomáticos ni en asintomáticos, ni para ninguna de las 3 técnicas. La única diferencia estadísticamente significativa fue para el exitus a los 12 años, que fue mayor en el grupo de la cirugía convencional frente al stent transfemoral o el stent transcervical en el grupo de pacientes sintomáticos. En cuanto a la estancia media, osciló entre 3 días y medio, siendo menor para los casos de stent que para los casos de endarterectomías. Y en cuanto a las pruebas complementarias que tuvimos que hacer, no hubo diferencias para ninguno de los grupos, ni sintomáticos ni asintomáticos, ni ningún grupo de técnicas. En cuanto a la probabilidad de supervivencia al año del grupo en conjunto, fue del 95%, decayendo a los 11 años al 52%, 52,6%.
Si esta probabilidad de supervivencia la subdividimos entre los pacientes sintomáticos, asintomáticos y las diferentes técnicas, vemos que en el grupo de sintomáticos teníamos unas mejores probabilidades de supervivencia en el grupo transcervical y, sin embargo, en el grupo de asintomáticos fue mejor al año y a los 10 años para la cirugía convencional, para la endarterectomía, y en los 5 años y los 8 años para el grupo de stent transfemoral. Estas serían las curvas de Kaplan-Meier, la representación de las probabilidades de supervivencia. En cuanto a los eventos durante el seguimiento, este es el resumen de la tabla, que luego nos serviría para hacer el análisis de coste-utilidad. Si nos centramos ahora en la parte de resultados de costes, los costes por proceso en conjunto de los pacientes, fue más económico la cirugía convencional con 5.500 euros frente a la más cara, que fue el stent transfemoral con 6.200 euros, una diferencia de 500 euros, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas. Si tenemos ahora en cuenta el coste total, es decir, el coste del proceso más el del seguimiento, de nuevo volvió a salir más económica la opción de la cirugía convencional y unos 700 euros más caro, de nuevo, el stent transfemoral, sin diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Si ahora lo separamos por cada una de las técnicas, vemos que los años de vida, en la parte superior vemos todos los costes, pero me voy a centrar ahora en los años de vida y los años de vida ajustados a calidad de vida. Son menores los reportados después de la cirugía convencional y obtenemos mayor número de años de vida y de años ajustados a calidad de vida en el grupo de stent transcervical. Esto hace que en conjunto los ratios de coste-efectividad y coste-utilidad sean mejores en el grupo de cirugía convencional y peores en el grupo del stent transfemoral. Si ahora dividimos los resultados en sintomáticos, asintomáticos y para cada una de las técnicas, vemos que el coste proceso más económico en el grupo de sintomáticos es para el stent transcervical y en el grupo de asintomáticos para la cirugía convencional, siendo más caro en este grupo el stent transcervical y más caro en este grupo el stent transfemoral, en el grupo de sintomáticos. En cuanto a los costes totales, en el grupo de sintomáticos sale por 5.500 euros la cirugía convencional, que es el más barato, y en el grupo de asintomáticos por 6.200 euros el grupo de cirugía convencional también, siendo más caro el stent transcervical en el grupo de asintomáticos y en el grupo de sintomáticos más caro el stent transfemoral. En cuanto a años de vida y años ajustados a calidad de vida, se reportan mayor número de años en el stent transcervical en el grupo de sintomáticos y esto nos da un ratio de coste-efectividad mejor en este grupo. En el caso de asintomáticos se reportan mayor número de años de vida y años ajustados a calidad de vida en el grupo de cirugía convencional y por tanto el ratio coste-efectividad es mejor en este grupo. Se reportan menos números de años de vida ganados y de calidad de vida en la cirugía convencional y los sintomáticos y por tanto es peor su ratio coste-efectividad, y en el grupo de asintomáticos es peor en el stent transcervical y es peor por tanto su ratio coste-efectividad. En cuanto al coste-utilidad, sigue las mismas líneas de lo concluido con el ratio coste-efectividad. Y por tanto, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones? Pues aunque en el artículo es un artículo puro de economía, nos centramos en esta parte sobre todo, pero las conclusiones fueron que, primero, y lo más importante, que a nivel clínico, tanto la morbilidad a corto plazo como a largo plazo es igual para las tres técnicas y la mortalidad también. Por tanto, son tres técnicas que son buenas para nuestros pacientes. Y en cuanto a la parte coste-efectividad, nuestros ratios para el grupo de sintomáticos es mejor para el stent transcervical y para el grupo de asintomáticos es más coste efectivo el grupo de cirugía convencional. Tratándose del primer gran estudio de coste-efectividad carotidio, tanto por años de seguimiento como por número de pacientes, como por la unión del coste-proceso como el coste del seguimiento. Y sin más, agradecerles de nuevo y espero que les haya gustado el trabajo. Ya estoy ahí, sí. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición. Y
como reza el programa, vamos a pasar ahora a la intervención del doctor Íñigo Noriega. El doctor Íñigo Noriega también es exalumno de la UAM. No es condición sine qua non para participar en estos premios, aunque a veces pueda parecerlo, pero hoy participa en la categoría alumni, es decir, antiguos alumnos de nuestra facultad o de otras facultades, pero que han participado en nuestros cursos, que han obtenido la beca que se otorgaba a través del IAP, que dirige la profesora Raquel Galindo, que también está en línea con nosotros, y que se desarrollaban en Harvard, en Boston, durante los veranos. Pero yo quisiera decir que Íñigo, además, no solo fue un buen alumno, que lo fue, sino que también fue una persona muy comprometida con los aspectos formativos, y gracias a ello contribuyó a la creación incluso de aquella coordinadora o central de estudiantes Central Española de Estudiantes de Medicina, con otros ilustres alumnos que también han pasado por aquí. Íñigo hoy es un pediatra, también comprometido, en particular con los cuidados intensivos de los más pequeños, que es un trabajo importante, supongo que duro y difícil, pero que le honra, y al que le hemos pedido que comente pues cuál es su experiencia en su relación con la cátedra, si esta le ha podido ayudar en algún sentido, y sobre todo que cuente a otros posibles futuros alumnos que también están en línea, no solo los alumnos que han participado, sino posibles alumnos que participarán en otros cursos, han recibido la invitación, que nos diga finalmente qué es lo que él piensa de las actividades y de su relación con su trayectoria personal y profesional. Adelante, Íñigo. Pues un segundo que pongo la presentación y ahora ya... Ahí estás. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar agradeceros personalmente a ti, Vicente, y a Gonzalo y a todo el equipo que forma parte del equipo de esta cátedra, y daros la enhorabuena por este aniversario y por este acto un año más. Para mí, la verdad es que es un lujo porque me permite recordar todo lo que me ha aportado esta cátedra, y además creo que es fantástico que esta cátedra pueda seguir aportando a futuros alumnos. Voy a intentar dar un poco una visión de toda mi carrera profesional, incidiendo en la parte en la que ha influido la cátedra, porque creo que es la única manera de entender cómo estoy donde estoy y qué es lo que me ha aportado la cátedra. Yo, como ha dicho Vicente, soy antiguo alumno de la Autónoma, ¿no? Y para mí el paso por la Autónoma de manera formal por la Facultad de Medicina, pues se podría resumir quizá en estas 4 fotos. Abajo a la izquierda está la facultad, que todos recordamos de haber llegado en los primeros años ahí, ese edificio con pinchos, que ese edificio en el que nos formamos fundamentalmente durante los primeros años, adquiriendo las primeras aproximaciones a la medicina. Después tuve la suerte y el orgullo de formarme en el Hospital Universitario de la Princesa, que es donde aprendí a ser médico. Como ha comentado Vicente, tuve la suerte y para mí también un proceso de aprendizaje muy importante, de implicarme en asuntos de docencia en la facultad. Ahí está el momento en que, gracias a mis compañeros, pude dar el discurso de despedida de mi promoción, y por supuesto hay una parte de aprendizaje formal muy, muy importante que se hace con otros compañeros, ¿no? Para mí, yo creo que cualquier persona que sea sanitario, que sea clínico, que haga investigación, que haga labores en un centro sanitario, sabe que es imposible hacer esto sin trabajar con otras personas. Sin embargo, para mí en mi formación también ha habido otros aspectos que me han aportado más allá de lo que está establecido, más allá de lo formal. Ya ha mencionado Vicente en mi participación en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, pues evidentemente conocer la sanidad, conocer la profesión médica desde una perspectiva externa como estudiante también fue un lujo. Te permite ver cosas que a día de hoy como clínico te hacen que entiendas el sistema, ¿no? Pues yo, por ejemplo, gracias a esa formación he podido participar también en actividades como residente, como médico en formación.
También tuve la suerte de poder irme de intercambio en Sydney, con lo que se supone de ver una universidad distinta y una manera de hacer enseñanza distinta. Y luego la cátedra también me supuso un momento de cambio muy importante. Hay una cosa que siempre dice, o que decía Vicente cuando empezaba los cursos, porque yo además me colé en otra charla que no sé si acordáis, pero me colé porque me lo recomendaron compañeros, y es que las actividades que da la cátedra muchas veces están en un punto de inflexión entre el final de la carrera como médico, el final de la carrera de medicina y el principio de la carrera como médico, ¿no? Está en un punto en el que tú ya tienes todo el conocimiento necesario, pero todavía no has empezado a aplicarlo. Y es un punto muy bueno porque eso permite que todo lo que te aporta la cátedra lo puedas aplicar, esa visión que te da la cátedra y esa formación que te da la cátedra la puedas aplicar o yo la haya podido aplicar desde el principio. Yo con la cátedra fundamentalmente participé en 2 actividades, con el curso de Introducción a la Gestión que hice en sexto de carrera y en el simposio en Harvard, para el que se me becó, y la verdad es que fueron 2 experiencias que recuerdo ya no solo con mucho cariño, sino que muy en el día a día, mucho más que otros aspectos de la carrera que hice. Después de eso, y luego voy a explicar en qué me ha influido, me he formado como pediatra en el Hospital Niño Jesús y dentro de eso, en este equipo que aquí tenéis, que es el equipo de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica de la Comunidad de Madrid. Es la unidad que atiende a todos los niños de Madrid con necesidades paliativas. ¿Cómo me ha influido la cátedra a mí? Pues aunque esto parezca una diapositiva muy general, voy a intentar explicarlo. De entrada, a día de hoy, como clínico asistencial, que es lo que soy fundamentalmente, el haber tenido nociones de gestión que no se me han dado en otras partes de la carrera, me ha ayudado a entender el modelo global, el modelo en el que yo funciono como una parte más del sistema, ¿vale? Y luego pondré ejemplos de cómo influye esto en mi actividad como paliativista pediátrico. Además, el simposio de Harvard, que como ponía antes en el título, estaba dedicado a aspectos avanzados de investigación epidemiológica y clínica, en el que se abordaban distintos temas, fue un simposio que me aportó mucho porque distintos expertos que habían participado directamente en investigaciones tan importantes, recuerdo, por ejemplo, una charla de cómo se había descubierto epidemiológicamente cómo había comenzado la transmisión del VIH, aspectos de riesgo cardiovascular que ahora están muy establecidos, pero que sin embargo en su momento eran dudosos. El que gente con esa experiencia te lance su visión, te explique cómo se ha generado esa evidencia, te ayuda porque por un lado te hace ver cómo es posible llegar a esos resultados, pero por otro lado también te hace ser más crítico sobre cómo se genera la evidencia. Y eso en mi campo, que es un campo con evidencia muy limitada, es muy, muy importante. En la última ponencia se ha hablado de GRB, se ha hablado de daños ajustados por calidad de vida. Esto es una cosa que nunca se nos han explicado en la carrera y que para mí, aunque por desgracia en mi medio no puedo utilizarlo actualmente porque todavía no se cuantifican como tal por la complejidad o porque la pediatría quizás es un campo demasiado pequeño, solo el conocer que hay otra manera de medir las cosas también es una manera de ver que puedes trabajar para que se midan de otra manera y puedes buscar otro tipo de resultados. Y luego al final como clínico no dejo de tener un papel de microgestor del que soy consciente gracias a las actividades de la cátedra. Este es el equipo de paliativos de Madrid, pues para hablar un poco de cómo me ha podido influir o por qué necesito saber gestión en mi práctica clínica. Esto, para que os hagáis una idea, es un mapa de todo Madrid. Cada uno de esos puntos representa a un niño con necesidades paliativas que está hospitalizado a domicilio en su casa, ¿vale? Esto para mí fue un cambio radical. Yo nunca había trabajado en unidades de hospitalización a domicilio y evidentemente los niños con paliativos tienen muchas necesidades que implican cambios en los modelos de gestión. Evidentemente, y ahora voy a poner foto de algún paciente, son pacientes con mucha complejidad, con dependencia de dispositivos, con dependencia de cuidados, polimedicados, que requieren a veces técnicas complejas. Evidentemente, hacer estos procedimientos en su casa y mantenerles el máximo tiempo posible en su casa, porque es lo mejor para ellos, también tiene sus implicaciones en gestión. Cuando hablamos de cuidados paliativos pediátricos, probablemente la imagen que más os venga a todos sea la de pacientes con cáncer y, sin embargo, la imagen más común o el tipo de paciente que atendemos con más frecuencia es el de esta niña que veis vestida de rosa con parálisis cerebral infantil. Suponen aproximadamente un 70-80% de los pacientes que atendemos. Pero también hay otro tipo de pacientes. Arriba a la izquierda tenéis un paciente neonatal conectado a una máquina de ECMO, intubado, etc. Yo recuerdo un dato que se dio en el curso de gestión que cuando yo estaba, y es que
los pacientes neonatales ingresados en cuidados intensivos son uno de los pacientes con mayor coste por GRDs. Al final, en pediatría, lo común suele ser lo más que el niño sea sano, pero cuando te enfrentas a estas situaciones, el nivel de complejidad al que se llega es muy, muy alto y esto evidentemente tiene unos costes que el sistema tiene que evaluar. Este es un ejemplo de un paciente hospitalizado a domicilio. Aquí, como veis, un paciente con una enfermedad neurológica grave. Un ejemplo de una medida de gestión distinta que hemos hecho en la unidad es que esta persona que veis aquí disfrazada de azul no es un médico paliativista, es un neurocirujano. Hemos conseguido llevar especialistas del hospital a las casas de los pacientes. Creemos que esto está suponiendo un cambio en el modelo de gestión y solo gracias al curso puedo entender o puedo aproximarme a entender la magnitud del cambio que esto supone. Además, como os podéis imaginar, este paciente en concreto tenía una cromosomopatía rara, es el único paciente que yo he conocido con esta enfermedad, aunque está descrita en la literatura, pero evidentemente el nivel de evidencia existente para las intervenciones que hacemos en nuestros pacientes es muy, muy escaso. Por poner un ejemplo, la morfina en pacientes pediátricos con cáncer no está recomendada, no está ni recomendada ni desrecomendada por la última revisión Cochrane disponible. Esto hace que tengamos que, como decía antes, aproximarnos a la evidencia con mucha cautela, ¿no? Con la necesidad de hacer algo con nuestros pacientes, pero con mucha cautela. Y para mí, en ese sentido, el curso el simposio de Harvard me ayudó mucho a entender cómo se generaba esta evidencia. Volviendo a la diapositiva inicial, si comparo el médico que entró con el médico que salió a día de hoy, y en parte gracias a la cátedra, puedo tener esa visión global de la medicina, de lo que implica ser hospital universitario, ser centro sanitario. Desde un punto de vista de mi relación con la facultad, entré estudiando la carrera y ahora mismo estoy desarrollando mi tesis doctoral sobre cuidados paliativos pediátricos, en la que quiero incorporar aspectos de gestión porque entiendo que es algo que aportamos a nuestros pacientes. Además, me gusta seguir implicado con la docencia y de hecho doy clases en una asignatura del Máster Universitario de Cuidados Paliativos Pediátricos sobre gestión y luego, por último, en mi día a día no dejo de ser un microgestor en guardias, ¿no? Soy consciente de que todas las intervenciones que hago tienen sus implicaciones y de que tengo que tener en cuenta esa dimensión de mi práctica clínica precisamente para poder prestar la mejor atención sanitaria global a todos los pacientes. Yo creo que la influencia para mí de la cátedra ha sido inmensa, es una cosa que noto periódicamente en mi día a día, me hace pensar distinto en determinados aspectos a otros compañeros que lo han podido facilitar y de hecho, gracias a Dios, es la única referencia que tengo a formarme en aspectos de gestión, en aspectos más avanzados de investigación en la carrera y no puedo estar más que agradecido a Vicente y al resto del equipo de la cátedra y daros la enhorabuena por seguir ofreciendo estas actividades a futuros médicos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias por tus palabras, pero sobre todo, muchas gracias por demostrarnos que lo que hacemos sirve, que os sirve a vosotros y al final le sirve a lo que nos justifica a todos, que es a los pacientes, ¿no? Bueno, pues te agradezco tus palabras y espero que sigamos en contacto también para esa tesis que nos prometes, que ya estás trabajando en ella y en la que estoy seguro de que habrá aspectos económicos y de gestión. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias. Siguiendo el programa y ya por último, tengo que anunciar la intervención del profesor Miguel Hernán. Como no podía ser de otra manera, también antiguo alumno de la UAM, de alguna cosecha anterior, creo que fue la del 95. También ha aprovechado el tiempo porque ahora es doble catedrático en Harvard y a quien agradecemos el madrugón por la diferencia horaria con Estados Unidos, que es donde reside. Yo cedo esta presentación al doctor Gonzalo Martínez Alés, omnipresente en la sesión de hoy, que forma parte de la cátedra y sobre todo porque él comparte proyectos científicos con el profesor Miguel Hernán y además tiene una gran sintonía personal, porque creo que también en los equipos los papeles tienen que ser intercambiables. Así es que, Gonzalo, adelante con la presentación del profesor Miguel Hernán.
Gracias, doctor Pastor. El profesor Miguel Hernán, como decía el profesor Pastor, es un antiguo alumno de la Autónoma, de la Facultad de Medicina, y también antiguo alumno de la Escuela de Salud Pública de Harvard en Boston, que es como el equivalente a la Autónoma pero en Estados Unidos. Es máster en epidemiología, doctor en salud pública, máster en bioestadística y profesor a la vez en bioestadística y en epidemiología. Se le considera un autor fundamental en el desarrollo de métodos de ciencia de datos para poder estudiar qué intervenciones funcionan en medicina. Su trabajo toca muchas ramas de la medicina, ha trabajado fundamentalmente en VIH, también en psiquiatría, en cáncer y ahora mismo, y por lo que muchos quizá le conozcan, pues de manera preponderante en coronavirus, en COVID-19. Codirige varios centros en la Escuela de Salud Pública de Harvard, colabora con muchos grupos de investigación en España y, en definitiva, pues es complicado reseñar todo lo que ha hecho en su carrera. La sesión que tendremos ahora pues va a tener una parte en la que el profesor Hernán explicará algunos puntos, le dejo a él el placer de decir lo que va a decir, y después tendremos un intercambio de preguntas y respuestas que, si les parece, y para hacer que todo sea pues más fluido, pueden escribir en el chat del Zoom para que el profesor Hernán las vaya respondiendo y vaya pues explicando lo que surja. Así no tenemos que interrumpirnos con vídeos y voces y perder más tiempo. Así que, sin más, pues le cedo la palabra a Miguel Hernán. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a compartir la pantalla, si puedo. Bien, entonces vamos a hacerlo así. ¿Así se ve bien? Sí, 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 muy bien. Perfecto. Como decía Gonzalo, voy a decir unas cuantas palabras sobre cómo se usa la epidemiología en medio de una epidemia para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones, y después quizás es bueno dejar la mayor parte del tiempo a una sesión de preguntas y respuestas, para las que esta mini presentación que voy a hacer es solo un trampolín. Entonces, algo que está en el centro de todo es que durante una pandemia como esta es un periodo en el que hay que tomar muchas decisiones. Tenemos que tomar decisiones sobre si hay que hacer distanciamiento social y hay que proteger a los ancianos, o si hay que llegar hasta un confinamiento total, y si se hace un confinamiento total, ¿cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué nivel de severidad? Etcétera. También hay que tomar decisiones sobre el número máximo de personas que se pueden juntar, sobre si se cierran los colegios o las universidades o los restaurantes o los bares, si hay que usar mascarillas en público, solo en los interiores, etc. Y hay que tomar decisiones sobre cuál es la capacidad que tiene que tener el sistema de salud, tanto para el testeo y el trazado de contactos como en atención primaria y en las UCIs, ¿no? Esos son temas que no hace falta explicar ya. Todos conocemos bien que este es el tipo de decisiones que hay que tomar, y el tipo de decisiones que llevan a mucho conflicto entre administraciones y hasta entre partidos políticos, a pesar de que muchas de estas cuestiones son puramente científicas. Todas estas decisiones que se toman, claro, tienen grandes implicaciones de salud pública, porque afectan al número de casos que vamos a tener, pero también a las condiciones socioeconómicas que tienen un gran efecto sobre la salud pública, ¿no? Un año de vida perdido a causa del
coronavirus es igual que un año de vida perdido a causa del paro o de otros efectos sobre la economía que pueden tener todas estas medidas. Otra cosa que hemos aprendido durante esta pandemia es que hay que tener un concepto de grupo vulnerable más amplio de lo que pensábamos. Al principio se pensaba en un grupo vulnerable, pues la gente de más de 65 años o los que tienen hipertensión o diabetes, etc. Hoy estamos dándonos cuenta de que la definición de grupo vulnerable tiene mucho que ver también con el nivel socioeconómico de las personas que sufren no solo la pandemia, sino la respuesta a la pandemia. Y esto, hay ciertos países en los que se nota más y otros en los que se nota menos. En el caso de España hay una intervención muy grande por parte del Estado para que se note menos. En el caso de Estados Unidos, no. Entonces, cuando estamos discutiendo sobre cómo tomar decisiones para gestión pandémica, necesitamos datos. Necesitamos datos y necesitamos decidir qué datos, quién genera los datos, quién analiza los datos, cómo se hacen públicos los hallazgos, quién integra y quién interpreta la evidencia y quién habla con los decisores, quién explica a los gobernantes, a los políticos lo que quieren decir los datos, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es algo que hacen los científicos y pueden ser los científicos básicos, pueden ser los clínicos, pueden ser los epidemiólogos y también los economistas, los politólogos y los psicólogos. Pero cuando uno piensa sobre datos en una emergencia de salud pública como esta en la que estamos ahora mismo, hay que pensar para cada decisión que hay que tomar qué datos hacen falta. Y esta es una pregunta que puede parecer simple, pero es bastante compleja. Pensad en cada una de las decisiones que he mencionado antes. ¿Qué datos hacen falta para que el decisor sepa cuál es la mejor decisión posible? Y lo que es más importante, ¿quién está formado para responder a esta pregunta? ¿Quién recibe la formación para decir qué datos hacen falta para apoyar cada una de las decisiones? Porque los decisores van a tener que fiarse de lo que le digan los científicos, que son los que generan, analizan, integran, interpretan los datos y estudian los efectos el impacto de las intervenciones de salud pública. Y si pensáis un poco, la gente que hace eso son los epidemiólogos. Es el científico que está formado específicamente para hacer eso. Si pensáis en lo que hacen los epidemiólogos en la vida real, es precisamente eso. Es cómo generar datos, cómo utilizar esos datos para apoyar las decisiones que afectan a la salud pública. Entonces, mucha gente piensa que, bueno, puesto que hay una pandemia, es obvio que los epidemiólogos jueguen un papel importante. Pero no siempre se entiende por qué. No es porque la epidemiología sea la ciencia de las epidemias. Eso es parte, pero la mayor parte de los epidemiólogos no son expertos en enfermedades infecciosas. Son expertos en cáncer o en cardiovascular, no sé cuántos. Y sin embargo, son los epidemiólogos los que pueden jugar un papel importante aquí. Porque si uno piensa en cuál es la historia de la epidemiología, que es una palabra que viene del griego, como todos sabéis, el término epidemiología, se usó por vez primera en la historia en Madrid en 1598, en un libro escrito en latín. Y en esa época, epidemiología era todo sobre enfermedades infecciosas. Hay que esperar hasta 1803 para que se use el término
otra vez, y también en Madrid, pero esta vez en español, epidemiología, que es la palabra que después, unas décadas después, pasa al inglés como epidemiology. Y en esta época se habla de la epidemiología como la ciencia de las enfermedades infecciosas, la ciencia que estudia las epidemias. Pero si veis lo que hace hoy la epidemiología en el siglo XXI, es la ciencia de datos aplicada a salud. Ya no es la ciencia de las epidemias, aunque tenga ese nombre. Los epidemiólogos son los científicos de datos aplicados a la salud. Son los que generan, analizan, integran e interpretan datos de salud, y es, por tanto, lógico que en prácticamente todos los países del mundo hayan sido asesores a los gobiernos en medio de una epidemia de salud pública. Pero no tanto porque la epidemiología sea la ciencia de las epidemias, sino porque la epidemiología es la ciencia de los datos de salud pública. Y claro, cuando uno es un asesor a un gobierno, hay muchas cosas que necesitas saber, hay muchos datos que se tienen que crear, datos para saber cuánta gente se ha infectado, cuánta gente se va a infectar si no se hace nada, cuánta gente se va a infectar si se hace algo y qué es ese algo, cuál es el riesgo de muerte entre los que se infectan, cuál es el riesgo de secuelas, cuántas camas de hospital van a hacer falta, hay algún tratamiento que funcione, cuál es el porcentaje de los infectados que van a ser inmunes. Luego, vamos a tener el virus con un patrón estacional o no, etcétera. Todas estas son las preguntas, este tipo de preguntas, hay más, claro, que hay que responder, y hacen falta muchas disciplinas científicas para encontrar las respuestas, pero todas tienen en común que tiene que haber un núcleo de gente que está pensando de manera estratégica en qué datos van a hacer falta, qué datos se van a tener que generar, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en España, el 20 de marzo de 2020, el país ha estado confinado durante una semana, los hospitales están llenos y las UCIs en ciertas zonas están totalmente desbordadas. Imaginaos que os llama el ministro Illa y os dice, como epidemiólogos, ¿qué pensáis que nos hace falta? ¿Qué tipo de datos hay que generar, ¿no? En este punto? Y ahí es cuando hay que empezar a pensar, hay que empezar a pensar antes de ese punto, pero aquí es cuando os llaman. Lógicamente hacen falta datos sobre nuevos casos, cuál es su fecha de diagnóstico, su fecha de primeros síntomas, edad, sexo, etcétera. Hay que tener datos sobre la utilización del sistema de salud y sobre trazado de contactos. Hay que tener datos sobre cero prevalencia, porque hay que saber si esto es algo que está afectando a un 1% de la población o a un 25%. Y hay que tener datos sobre información clínica, qué está pasando a los pacientes en los hospitales. Y este es el tipo de datos que se empezaron a generar en España a partir de marzo y que se usaron mejor o peor para tomar las decisiones que se tomaron luego, ¿no? Muchos de estos datos los usan las comunidades autónomas y otros el gobierno central. Un ejemplo que es lo último que quiero contar hoy es el estudio de cero prevalencia en España. Este es un estudio único en el mundo. España es el único país que ha sido capaz de hacer un estudio de este tipo para toda la población del país, y es algo que se pudo hacer porque España hizo algo que no hace siempre, y es una colaboración de todas las
administraciones, fueran del partido político que fueran. Es un ejemplo de cómo cuando todo el mundo se pone de acuerdo y el Instituto de Salud Carlos III está trabajando con el INE y con el Ministerio de Sanidad, con cada una de las 17 consejerías de salud de las comunidades autónomas, se puede hacer algo como esto, ¿no? Algo que si lo pensáis, es bastante difícil de hacer. Hubo que hacer una selección de 36.000 viviendas por todo el país que acabaron en 61.000 participantes en el estudio. Es un 75% de todos los que podrían haber participado. Es una tasa de respuesta súper alta para un estudio de este tipo, y es un estudio en el que se pasó un cuestionario epidemiológico, que se hizo un test de anticuerpos rápido, haciendo un estudio de todos los que existían en el mercado y eligiendo el test que tenía la mejor sensibilidad, especificidad y que se podía hacer de forma masiva, y se complementó con un estudio, con un test más sensible, que requería sangre, que fue donada por el 85% de los que participaron en el estudio, ¿no? Entonces, si pensáis en esto, hace falta tener un número muy grande de laboratorios en todo el país. En este caso fueron casi 30 por todo el país, 4.000 y pico profesionales de la salud en 1.400 centros de atención primaria por toda España. Hay que hacer un sistema de información específico para esto, para que la gente pueda conectarse a él y pueda mandar datos en tiempo real con miles de usuarios al tiempo, y hay que desarrollar todos los procedimientos del estudio para que sean uniformes en todo el país y que haya una formación para todos estos miles de personas, formación online para todos, para que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? En fin, es algo muy complicado desde el punto de vista no solo científico, sino el organizativo y logístico. Y este es el estudio que dio el mapa de la sobrevalencia en España a finales de mayo. Este es el estudio cuya cuarta ronda acaba de comenzar, y cuando acabe vamos a ver cuánto ha aumentado la seroprevalencia en estos meses. Es un estudio que se publicó en Lancet y que a día de hoy es uno de los pocos en el mundo que va a describir cómo cambia la seroprevalencia en un país durante la pandemia. Vale, pues entonces... Lógica, todo con el mismo punto de vista de la gestión sanitaria, de la economía, y finalmente, efectivamente, con una gran transversalidad en los conocimientos y una interacción científico-epidemiológica muy, muy interesante. Y luego, finalmente, efectivamente, la ponencia del profesor Hernán, que ha sido magnífica. Es verdad que los epidemiólogos estáis llamados al estrellato en los últimos meses, ¿no? Ahora mismo todo el mundo quiere tener un epidemiólogo de cabecera, y vemos cómo los epidemiólogos aparecen en televisión y nos informan. Y es verdad, porque es muy importante la información que nos proporcionáis, sobre todo porque efectivamente es una información esencial para decisiones que en definitiva son decisiones políticas, ¿no? Y que estamos viendo cómo afectan pues tanto a los derechos humanos como a la economía, ¿no? Reducen la movilidad, y son decisiones cruciales que efectivamente toman políticos y que desearíamos muchos, ¿verdad? Y cada vez más, que efectivamente estuvieran siempre respaldados adecuadamente por criterios epidemiológicos. En este sentido, yo veo a mis queridos compañeros del Departamento de Epidemiología que se han convertido en estrellas, ¿no? Y en ese sentido, pues, les felicito.
Terminar sencillamente congratulándome de estar aquí y espero que el año que viene podamos hacerlo de una manera más personal, más interactuando más, no solo sencillamente a través del ordenador, podamos saludarnos. Yo creo que pese a todo es un gran nivel y además creo que este tipo de actos, aunque se hagan por ordenador, no deja de ser un pequeño acto de rebeldía, ¿no? Nos rebelamos ante el hecho de que la epidemia nos limite. Creo que es muy importante que mantengamos nuestra actividad científica, nuestra actividad asistencial, nuestra actividad educativa, ¿no? Y yo creo que este tipo de reuniones, utilizando los medios de los que disponemos, en este caso del sistema Zoom, del sistema Teams o de cualquiera de estos, por lo menos nos permite vernos y reunirnos y tomar conciencia de lo importante que es este tipo de intercambio de opiniones y de intercambio. En definitiva, la ciencia y la asistencia y la mejoría de la asistencia de nuestros pacientes no deja de ser o no deja de tener como elemento fundamental este intercambio de información. Y como digo, tampoco quiero alargarme más. Tenemos todos, ya es hora de comer. En Estados Unidos por lo menos supongo que de desayunar. Yo además tengo que una reunión ahora que me tengo que ir a Canto Blanco. Todavía tengo tiempo, o sea que no os preocupéis. Pero es un placer enorme haber estado aquí presidiendo esta reunión y sencillamente supongo que tendré que decir que queda clausurada la 16ª conferencia de la Cátedra Guamasisa, con placer y esperando a todos los presentes que el próximo año podamos repetir esta sesión de manera presencial. Muchísimas gracias a todos. A ti. Y cerramos, ¿no? ¿Cerramos ya la sesión? Sí, Pues sí. muchas gracias a todos y ya podemos cerrar. Adiós. Adiós a Adiós. todos. Adiós. Muchas gracias, Vicente y Carlos. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias. Gracias por Otro todo. para vosotros, Enrique. Adiós. Adiós. Ya. Vicente, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Adiós. gracias. Adiós, Vicente. Adiós. Un Adiós, abrazo. Raquel. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, Adiós, Noelia. Adiós. Adiós. Hasta luego, Vicente. Un abrazo fuerte. Otro para ti, paisano. Mariano. Bueno. No, ¿han salido todos los demás? ¿Y quedamos nosotros solo? Hola. ¿Gonzalo? Hola, Ah. Cris. No, Oh, hay Cristina. gente que aún está saliendo. Ah, vale. Bueno, No, pues ya. entonces yo creo que podemos acabar aquí. Hablamos Cierro y luego. ya hablamos. Pero Muy bien. yo creo que la impresión es muy buena. Estoy recibiendo